Hola, yo soy Daniela Gamboa y este es mi segundo parcial para Filosofía de la Educación. Esta va a ser la primera pregunta que voy a contestar. Bueno, en los dos primeros capítulos de Wu Wei, el autor lo que hace principalmente es como, bueno, describir una concepción de educación muy diferente a lo que se entiende tradicionalmente. Para el autor, la educación no es como tal, como esa transmisión de conocimientos, sino que es un proceso en el cual el maestro, el discípulo y el objeto de estudio se encuentran en una relación como muy dinámica. Aquí el maestro no es visto como alguien que tiene un conocimiento absoluto y que se lo transmite al discípulo, sino como una persona que guía al discípulo como en su propio camino de descubrimiento y entendimiento. Según Borel, el maestro ayuda al discípulo a descubrir lo que ya habita en él y que solo espera salir a la superficie. Entonces, acá la relación entre el maestro, el discípulo y el objeto de estudio es muy triangular. Y en esta relación, tal y como lo menciona, el objeto de estudio une al maestro y al discípulo para trabajar juntos en su conocimiento, eh, lo que hace que el objeto de estudio sea en realidad ese medio a través del cual el maestro y el discípulo se unen y se relacionan. Este enfoque, como en la relación dinámica, es muy diferente a la manera que se entiende la educación en Colombia hoy en día. En Colombia la educación tiende a ser vista como un proceso en el que el maestro es el que posee el conocimiento y el discípulo es quien lo recibe. O sea, el profesor eh, y el estudiante tienen una relación de jerarquía y el profesor se ve como una figura de autoridad. Entonces, así el profesor también es el que tiene el control y el poder como de lo que quiere enseñar. Además, en el contexto colombiano, la educación se ve en realidad como un medio para alcanzar unos objetivos específicos, como obtener una nota, un título, conseguir un trabajo o ser alguien en la vida, como se dice coloquialmente. En contraste, para Borel, la educación es vista como un fin en sí mismo, ¿sí? Como que es ese proceso continuo de crecimiento y de descubrimiento de uno mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, en general, em, pues el autor plantea un tipo de educación que tiene una relación triangular entre pues, el maestro, el discípulo y el objeto de estudio. Y en el contexto colombiano se ven mucho las jerarquías, las relaciones de poder, las figuras de autoridad y nunca se ve en realidad el conocimiento o el aprendizaje como el fin en sí, sino que siempre es una forma de obtener lo que ya mencioné anteriormente. Entonces esto pues lo que hace es como em, diferir mucho de la perspectiva que tenía Borel para sí mismo lograr un conocimiento más completo y que el discípulo quiera aprender y vaya guiando su camino y no simplemente absorba todo el conocimiento que otra persona le da para lograr cierto objetivo. Bueno, esta es la segunda pregunta que voy a responder. Los dos primeros capítulos del texto presentan la idea de que la educación debe ser entendida como un proceso como emancipatorio, como él lo menciona, y no solo como una transmisión de conocimientos. Entonces aquí lo que hace el autor es destacar esa importancia como de la igualdad en la educación y se enfoca en la idea de que todos los individuos tienen la capacidad por, como de pensar por sí mismos y de ir en busca de este conocimiento. En este caso, teniendo en cuenta lo que afirma Rancière en su texto, el problema no es saber qué enseñar, sino cómo enseñarlo de una manera que fomente la emancipación del estudiante. Entonces acá es importante reconocer que la clase de filosofía de la educación pues sí contiene ciertos elementos que van en línea con la idea de la educación emancipadora que propone el autor.
El hecho de que el profesor cree un espacio de diálogo en los estudiantes y que puedan participar y compartir su conocimiento, pues es fundamental para fomentar una dinámica como muy participativa y crítica en el aula. También el hecho de que los estudiantes tengan asignadas exposiciones cada tema refleja como una dinámica en la que el estudiante se vuelve un poco el protagonista. Entonces también genera como una perspectiva de igualdad. Em, También el hecho de que pues esta materia sea vista por estudiantes de diferentes carreras, lo que hace es incrementar como esa riqueza de la discusión y fomentar el intercambio de perspectivas. En cuanto a lo que decía de cómo enseñarlo, pues el profesor utiliza muchos ejemplos como con chistes, con vivencias propias, con temas de la actualidad, trata de hacerlo como muy aterrizado a, pues al momento que estamos viviendo y él pues por lo general se observa que tiene una figura como o una posición como muy objetiva, en la que no está juzgando ninguna participación ni una interrupción de un estudiante, lo que ayuda a crear como un ambiente de mucha confianza y seguridad que hace que pues los estudiantes se sientan en mucha más comodidad de participar. Pues con lo mencionado anteriormente, se puede decir que en realidad la clase va muy acorde a la educación que plantea Rancière. Se podría de pronto incentivar un poco más la participación como en debates o como talleres, porque la participación pues sí es muy voluntaria, por decirlo así, que igual va muy acorde a lo que plantea Rancière, pero se puede como motivar un poco más al estudiante, o no motivar, pero como llevarlo a que se vea en una posición en la que participe más o dando opciones como de realizar talleres en clase y sean como retroalimentados o algo por el estilo. Ahora, para finalizar, la pregunta que yo planteé fue, según el capítulo 4 llamado Las emociones y la primera infancia, ¿cómo considera usted que influyen las emociones de la primera infancia en la educación y formación del pensamiento ético y la responsabilidad ciudadana en el contexto colombiano para formar sujetos correctos y democráticos que ayuden a decrementar la corrupción, teniendo en cuenta la literatura y la política que se plantea en el texto? Em, Esta fue la respuesta dada por la inteligencia artificial y se podría decir que la respuesta tiene la idea central como de que las emociones en la primera infancia pues son esenciales en la formación del pensamiento ético y esa responsabilidad ciudadana en el contexto colombiano. También pues menciona que la educación emocional puede ser una herramienta muy valiosa para combatir la corrupción y construir una sociedad más justa y equitativa, y pues enfatizan la importancia de la literatura y la política como herramientas para fomentar la educación emocional, pero no hace en realidad como un contraste como tal. No habla sobre la empatía, no profundiza los conceptos y es una respuesta que se podría considerar como algo superficial. Yo considero que si fuera como una profesora desprevenida o sí, aceptaría esta respuesta porque pues es coherente y está bien estructurada. No, pues sí, como que no habla de temas totalmente diferentes o algo por el estilo, pero igual consideraría que es una respuesta un poco superficial y como que no logra hacer un buen aterrizaje al contexto colombiano, sí, como que no tiene mucha profundización. Además, siento que tampoco cuenta como con esa calidez emocional que se podría esperar de una respuesta escrita por una persona. Yo considero que le daría una respuesta, una nota entre aceptable y buena, pero no llegaría a ser excelente y buscaría como más contraste y más realidad, más contexto, profundización tanto en los conceptos como en los ejemplos que se pudieran dar y tal vez como un ejemplo de vivencia propia que pueda evidenciar que lo realizó un estudiante en un contexto colombiano. Muchas gracias.